Todo español que lleve sangre en las venas, sea en el siglo XVI, sea en el siglo XXI, debe sentir algo especial al repasar los acontecimientos que envolvieron la venida de Carlos de Gante. No me refiero, por casualidad, como Carlos de Gante, cuando hablo de Carlos I, tratándolo en el año 1518. Porque en esas fechas las expectativas que se podían tener no eran precisamente halagüeñas. Llegaba a ser rey de España una persona que era cualquier cosa menos español. Y para rematar la jugada no se preocupaba en ocultar tal condición. Carlos era un imberbe que desde los 7 años era, además de príncipe de España, duque de Borgoña y conde de Flandes. Y a los 16, a la muerte de su abuelo Fernando el Católico, rey de España, coronado por un acto que muchos calificaron de golpe de Estado. Difícilmente se puede encontrar culpa en un muchacho de 18 años. Del mismo modo que no se puede culpar de nada a quienes sentían rechazo por él, ya que se encontraban con un rey con el que nada tenían en común. Pero para juzgar a un personaje, y más de la influencia y categoría de Carlos I, caeríamos en un error imperdonable si nos limitásemos a juzgar a un chico de 18 años al que le llueven los títulos nobiliarios más importantes del mundo, que, como es lógico por otra parte, se encuentra rodeado de buitres esperando despojos. ¿Y quién más buitre que Guillermo de Croy, señor de Chevres? Era Guillermo de Croy un trepa que había sabido manejar los hilos de la corte flamenca, deshaciéndose tanto de sus aliados como de sus contrarios, y ganándose la confianza tanto de Maximiliano como de Carlos. No parece que se deba ser muy comedido al tratar de los consejeros que rodeaban a quien transcurridos los años sería uno de los mejores reyes que jamás ha tenido España. En fin, Pedro Mártir de Anglería lo define así: el capro, Chevres, esa sima insaciable de avaricia que no solamente se traga las riquezas del rey y de sus reinos, sino que además devora su honor y fama, ha discurrido un medio de recoger el oro que haya podido quedar. Y lo que peor fue que los corazones de muchos se enajenaron del príncipe y se perdieron el amor que le tenían, y concibieron contra Chevres un mortal odio, y fue causa que entre los que estaban en servicio del príncipe hubiese escándalo. La opinión de todos los historiadores parecen coincidir en el juicio de este personaje. Era Monsieur de Chevres, íntimo amigo del emperador, que fuera del vicio de su insaciable avaricia, fue hombre de grandes talentos en lo económico y político. Este hombre, privado de Carlos, hacía y deshacía sin que muchos asuntos llegasen tan siquiera al conocimiento de su señor, en todos los ámbitos. Así, volcado hacia Francia y desatendiendo los intereses de su señor, Chevres deseaba la paz entre el rey don Carlos y el rey de Francia. Para tratar de ella se concertó que por ambas partes se enviasen personas tales a Noyon, que es en los confines de Langres y de Borgoña. Hízose, pues, en Noyon la paz por mano de embajadores con estas condiciones. La primera, que la diferencia sobre el reino de Navarra se pusiese en manos de jueces y que si pareciese justicia el rey don Carlos fuese obligado a restituir aquel reino al hijo del rey don Juan, que fue echado de él. Segundo, que el rey don Carlos pague cada año al rey de Francia 100.000 ducados para que pareciese que tenía algo en el reino de Nápoles. Tercero, que para firmeza de esta paz, el rey don Carlos casase con Madama Luisa, que a la sazón era de 1 año, y que si muriere casase con otra que Dios le diese, y a falta de hija casase con Renata, cuñada del rey de Francia. Y cuarto, que el emperador diese a los venecianos la ciudad de Verona por título de compra y los venecianos al emperador 200.000 ducados en 2 pagas. Esa es la paz de Noyon. Buena señal de lo que se avecinaba para España. Antes de empezar el reinado, se renunciaba a los derechos de España a favor de Francia.
sin batallas, sin altercados, sin discusiones, vamos, de una forma muy pacífica. Hablando entre caballeros, bueno, entre caballeros no, que eso queda muy machista, hablando. España debía entregar a Francia porque sí, lo que durante el reinado de los reyes católicos habían conseguido. Es de destacar que Chevres y Francisco I no pidieron también América. Es de agradecer. Tal era el sentimiento que debían tener los españoles del momento. Pero la actuación particular de los consejeros flamencos no se limitó a ese humillante tratado. Por lo que cuentan las crónicas, se introdujeron en cuantos lugares podían con la intención manifiesta de enriquecerse. El oro salía de los puertos españoles con una diligencia encomiable. Tan es así que la voz del pueblo inventó un refrán que ha llegado hasta finales del siglo XIX y que solía aplicarse a los ministros dilapidadores. Y era que cuando se veía un doblón de 2 caras de oro de los acuñados en el reinado de los reyes católicos, se exclamaba: «Sálveos Dios, ducado a dos, que Monseus de Chevres no topó con vos». Llegó a calcularse en 2.500 los millones de maravedís, que podríamos cifrar en 500 millones de euros de nuestros días, que los flamencos aligeraron en la bolsa de los españoles. Cuentan que Pedro Mártir de Anglería calculaba moderadamente que solo en el término de 10 meses enviaron los flamencos a su tierra 1.100.000 ducados. Mientras, los consejeros flamencos entretenían la venida de Carlos a España porque temían al cardenal Cisneros, cuyo talento, integridad y elevado ánimo pues era bastante mayor que el suyo. Y Carlos, que no actuaba sin las indicaciones expresas de sus consejeros, no venía a España muy a pesar de los incesantes requerimientos que le hacía el cardenal, que estaba conteniendo el maremoto político que se estaba gestando en todos los lugares. Por otra parte, y aunque de Barcelona salieron barcos cargados con tesoros, debemos tener en cuenta que en aquellos momentos, por población y riqueza, era Castilla el fondeadero principal de los flamencos sedientos de riqueza. A primeros del año 1517 desembarca el señor de Laxao, enviado de Chevres, para intentar neutralizar la acción del cardenal Cisneros, que no dejaba actuar libremente a quien después de todo fue, con diferencia, el mejor enviado de los Países Bajos, Adriano de Utrecht. Pero como no era suficiente, aún envió Chevres a Amersfoort, que obtuvo el mismo éxito. El cardenal gobernaba sin que estos interviniesen en nada, y no solo dentro del territorio nacional, donde tuvo que frenar las apetencias francesas en Navarra, sino en África contra Barbarroja, y todo mientras Chevres trataba la entrega de Navarra a Francia. El 14 de noviembre naturaliza castellano al flamenco Guillermo de Croy, sobrino del consejero de Carlos del mismo nombre, obispo de Cambrai, para hacerle días después, a los 20 años de edad, arzobispo de Toledo, colocándole al frente de la Iglesia castellana, nombramiento que al parecer fue incitado por el marqués de Villena y otros grandes, y que el rey no estaba primero en ello, ni Chevres lo había intentado, por manera que el rey tuvo en esto y otras cosas más bien nada de culpa. Puede verse así que no fue solo la codicia de los flamencos, sino la actuación torticera de la nobleza española la que laboraba en contra de los intereses nacionales. ¿Qué motivo tenía esa nobleza para actuar de esa manera? El que llevaba teniendo desde hacía muchos años. De hecho, la creación de las comunidades en el siglo XIII fue una reacción popular para defenderse de los ataques bandoleros protagonizados por los nobles, actividad popular que fue apoyada por los reyes, y muy especialmente por los reyes católicos, que cortaron la prepotencia de los nobles y llegaron a desposeerles de castillos y hasta llegaron a destruir a cañonazos un buen número de ellos.
Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.